Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien como marida el bife con las papas fritas. o leer el Martín Fierro mientras se hace el asado. Comer bien y leer bien se llevan bien. Y este programa es la prueba. El tenedor de libros, para lectores exquisitos y paladares letrados. El tenedor de libros. La literatura como alimento y el alimento como arte. Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías. Los sábados de 13 a 15. Por Radio Provincia. Que te banca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo sábado compartido con ustedes, haciendo el tenedor de libros. Aquí con Miguel Frías, a quien les habla Martín Teitelbaum. Gracias, Miguel, por hacerte cargo el sábado pasado. Mi situación era lamentable, hoy un poco menos. ¿Se te extrañó, Martín? ¿Se te extrañó? Bueno, tuve que hacer programa solista. No sé si lo escuchaste, creo que sí. Sí, muy interesante también esta situación de escuchar el programa en el que uno está involucrado solamente en vivo desde como oyente. Nosotros lo escuchamos igual durante la semana, claro, porque después el programa se sube a Spotify, a YouTube, a distintas plataformas, pero escucharlo en vivo es una experiencia distinta. Muy bueno, me alegra que estés recuperado a medias, porque estás tosiendo bastante y bueno, es tiempo de pestes. Está todo el mundo con problemas respiratorios. Es tiempo de pestes y no solo de salud. Esto es el tenedor de libros, lo hacemos con Guillermo Campos, hoy operando los controles. Siempre Perla Damuri, nuestra rueda de auxilio, nuestra alma mater aquí, haciendo de todo un poco. Con Marcia Moroni, que es la responsable de las redes del tenedor de libros. Con el equipo de redes de Radio Provincia, M1270, un equipo muy atento de jóvenes colaboradores que están siempre encima de todo. Con las producciones especiales de Natalia Marino. Y la coordinación de aire y producción de Cecilia Claps. Así que con todo este equipo y un montón de ideas que fuimos cruzando durante la semana, pretendemos hacerles compañía durante las próximas 2 horas y creemos, los invitamos firmemente a que se queden con nosotros porque tenemos realmente de todo. Algunas cosas se las presentamos ahora mismo, las desplegamos como si fuera un índice en una biblioteca o la carta de un restaurante. Este es nuestro menú del día. Bueno, empezamos con una entrada que son los 125 años de Marechal. Recordamos al autor de Adán Buenos Aires, que nació el 11 de julio de 1900, a través de su voz y la del Indio Solari también. Mira. Sí. Sucios bocados. Un día hizo estallar el mundo de la alta gastronomía contando lo que sucedía adentro de las cocinas y en los baños de los restaurantes de élite. Viajó por el mundo buscando la comida perfecta. Encantó y enamoró a audiencias de todo el planeta. Extrañamos y adoramos a Anthony Bourdain. Por eso lo recordamos ahora en junio, el mes de su nacimiento y de su muerte. Primer plato principal, Historia de 3 ciudades. Andrés Lazo Ruales, escritor ecuatoriano, autor de Lo posible anterior, va a venir acá al estudio para hablarnos de una novela-ensayo que transcurre entre el siglo XXI y el XIX, en Buenos Aires, Quito y París. Un secreto epistolar que desde el pasado puede cambiar el presente. Otro de nuestros platos principales lo podríamos titular El que cocina para todos. Viaja por todo el país cocinando, entreteniendo. Es el más querido de los cocineros de la tele. En el mes del refugiado, Santi Giorgini estrena una serie cocinando con personas desplazadas de sus lugares de origen que hoy viven en Argentina y usan la cocina como puente con su cultura originaria. Un proyecto muy interesante y una gran excusa para hablar con nuestro querido Santi Giorgini. Bueno, primer postre, El poeta de la Ribera. A 129 años del nacimiento de Juan L. Ortiz vamos a evocar al gran autor entrerriano. Juan José Saer lo consideraba el mejor poeta argentino, creador de un lirismo único. Brasil, decime qué se siente tener en tu casa a Atalá. Alex Atala, o Atalá, algunos lo llaman, es o rey de la cocina de Brasil. ¿Por qué? Por darle vida a una gastronomía que hasta hace pocos años no existía. Él hizo una gastronomía exquisita, pero además respetando la sustentabilidad. Una gran lucha por los derechos humanos y el cuidado de la biodiversidad. ¿Cómo piensa un ex DJ punk que cambió la cocina de toda América Latina? Bueno, y también vamos a tener el clásico Tutti Frutti. Esta vez, Tutti Frutti empieza con T. Nuestro Tutti Frutti nos hace pensar en nombres, cosas literarias, gastronómicas. Esta vez que comiencen con la letra T.
¿Qué más? Tenemos novedades, tenemos cositas para comentar, sabores para recomendar. Todas las ideas que fuimos pensando durante la semana, esperemos que nos entren en las próximas 2 horas. Esto es el Tenedor de Libros. La biblioteca y la cocina. Los mejores ambientes de nuestra casa. El Tenedor de Libros. Bueno, hoy primero vamos a recordar que se cumple un aniversario de la muerte de Borges, que murió el 14 de junio de 1986. Pero en este momento vamos a recordar a Leopoldo Marechal, un tremendo escritor argentino, muy postergado durante un largo tiempo. Nació el 11 de junio de 1900 en Buenos Aires, murió el 26 de junio de 1970. Autor, casi todos lo recordamos principalmente por Adán Buenos Aires. A los 12 años ya escribía ficción. A los 13 años entró a una fábrica como obrero. En esa fábrica empezó a organizar a sus compañeros para que protestaran, pidiendo aumentos de salario, pidiendo mejores condiciones de trabajo, y fue echado. Estudió en el colegio Mariano Acosta. Él en sus vacaciones se iba a la localidad, en provincia de Buenos Aires, de Maipú. Sus amigos lo apodaban Buenos Aires. Después eso va a tener que ver con el nombre de su obra. Era bibliotecario, maestro y profesor de secundaria. Pero vamos a tratar primero de recuperar la voz de Marechal en uno de sus poemas, en un fragmento de uno de sus poemas. Así que vamos a escuchar a Marechal. En el corazón del silencio los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la vigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga, y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas se envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses o revienta los ojos preñados de la lluvia. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos. Y el silencio es un buey que se arrodilla, fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio. Bueno, era Leopoldo Marechal, El largo día de cólera. Leopoldo Marechal, bueno, se habrán dado cuenta, escribía poesía, además de haber escrito ficción. Mencionamos a Adán Buenos Aires, un libro de 1948, libro icónico de la literatura argentina, pero que en su momento no fue considerado por casi nadie. Apenas Cortázar elogió, y algunos otros escritores, algunos otros colegas de Marechal, pero pasó bastante desapercibido. Y después empezó un periodo negro para Marechal, porque Marechal, bueno, fue un escritor, todos sabemos, muy cercano al peronismo. Durante el primer gobierno de Perón ocupó la Dirección General de Cultura y luego la de Enseñanza Artística. Cuando ocurrió el golpe de Estado del 55, pasó al ostracismo, fue prohibido, fue perseguido, en algún momento estuvo exiliado en Chile. Él escribió después otras 2 grandes obras, en prosa, 2 grandes novelas, que son El banquete de Severo Arcángelo, de 1965, y Megafono la guerra, de 1970, que se publicó de un modo póstumo, porque en 1970, como les dije al comienzo, fue el año de la muerte de Marechal. Marechal, como dato llamativo, participó de la proclama de Juan José Valle del alzamiento de 1956. Recordemos que el alzamiento ocurrió un 9 de junio, se cumple un aniversario. El fusilamiento de Juan José Valle fue el 12 de junio. Él escribió la famosa carta a Aramburu, que fue el que decidió su fusilamiento. Y es un texto que es precioso. También estamos muy cerca del aniversario de los bombardeos de Plaza de Mayo, que fueron el 16 de junio
de 1955. Y ahora lo que vamos a escuchar es al Indio Solari, nada menos que al Indio Solari, leyendo a Marechal. Una congoja mortal se abatió de pronto sobre mi ánimo al verme preso de un banquete que se resolvía en fórmulas abstractas y en mecanismos helados. Abandoné la ficha, me dirigí al ventanal y abriendo sus 2 hojas me asomé a la noche de primavera. Seseos de follaje, aroma de flores mojadas, bullir de golondrinas que se agitaban en sueños, allí cerca, en el tejado del chalet. Toda esa gracia viviente me llegó como un bálsamo de antiguas y entrañables farmacopeas e hizo más honda mi soledad, ya que me trajo un recuerdo de noches parecidas y gozadas a la vera de mujeres y hombres tan lejanos ahora. ¿Por qué la enviada número 3 no vendría esa noche hasta mi desconsuelo, fresca y sedante como un racimo de glicinas bajo la lluvia? Bueno, qué bueno escuchar al Indio leyendo a Marechal. Marechal, cuyos aniversarios de nacimiento y de muerte redondos se cumplen ahora, porque la semana pasada fue el del nacimiento, que fue en 1900, y dentro de muy poco se cumple de la muerte, que fue el 26 de junio de 1970. Y mirá qué casualidad, también de Anthony Bourdain. Este mes se cumple aniversario del nacimiento y de la muerte. Pensaba Anthony Michael Bourdain, de estar vivo, habría cumplido 69 años dentro de poquitos días. Sin embargo, la semana pasada se cumplieron 7 años de su muerte. Fue cocinero, fue escritor y conductor de televisión. Se formó en el Instituto Culinario de América y trabajó más de 30 años en restaurantes. En los 90 fue jefe de cocina de un restaurante neoyorquino muy conocido llamado Brasserie Les Halls. Mientras trabajaba allí, en 1999 escribió un artículo para la revista The New Yorker. Vos decís, ¿cómo un cocinero llega a escribir The New Yorker? Bueno, el padre de él era productor musical y la madre de él era periodista. Él escribió esta nota para The New Yorker, cuyo título era "No comas antes de leer esto", en el que detallaba aspectos oscuros de lo que sucede en una cocina de élite. Esa nota llamó muchísimo la atención y él después lo incluyó en una primera autobiografía llamada Confesiones de un chef, en la que añadía experiencias propias dentro de la cocina. El título fue un éxito de crítica, entró en la lista de los libros más vendidos de New York Times en la categoría, obviamente, de no ficción. Y desde ese momento, Anthony Bourdain se convirtió en una celebridad. Una celebridad muy querida por el público y bastante denostado en un momento por sus colegas, porque él levantó un velo sobre cosas que sucedían en la cocina de los restaurantes más chetos y caros del mundo. Y bueno, eso siempre despierta un gran morbo, pero también una enorme inseguridad. Él había escrito antes de todo esto 2 novelas de ficción que pasaron sin pena ni olvido, en 1995 y en 1997, que obviamente después de que él se hizo famoso fueron reeditadas. Bourdain falleció el 8 de junio de 2018 en un hotel en Francia a los 61 años. Pero antes, ¿qué había sucedido? Cuando el libro de él generó una enorme fama, un enorme ruido, lo llamaron de programas de televisión para ir a ver si podía conducir programas de televisión. Y él dijo, bueno, a ver, de repente aparecen, cansado después de 30 años de estar entre los fuegos, con el calor, con el estrés, dijo, esta es la mía. Y de su libro, esto que después se conformó en un libro, en series de televisión, y él escribió Viajes de un chef, él cuenta ese momento. Entonces, y ahora leo textualmente, ¿qué le parece esta idea?, sugería mi editor. Viajo por el mundo haciendo lo que se me antoja. Me alojo en buenos hoteles o en tugurios, como platos acoquinantes, exóticos, maravillosos, haciéndome el indiferente como he visto en las películas, en búsqueda de la comida perfecta. ¿Qué tal? Y así, le dijeron, por supuesto, y él comenzó a viajar en búsqueda de la comida perfecta. Como el propio Anthony Bourdain dice, él sabía que la comida perfecta no existe, que es una serie de sensaciones, es una serie de momentos. Sin embargo, en este libro, en esa serie que se vio todo el mundo y fue el comienzo de una gran cantidad de series de televisión, él desde ese momento se dedicó a recorrer el mundo cocinando. Estuvo en la Argentina,
Estuvo haciendo asados, estuvo aprendiendo a hacer asados típicos en Argentina y compartiendo con los mejores cocineros. Todos iban cayendo rendidos ante el magnetismo de Anthony Bourdain, que al mismo tiempo era una persona muy directa, muy franca, medio punk. Era todo políticamente incorrecto y un enorme cocinero. De ese libro, Viaje de un Chef, resalto otro fragmento. Cuando me encuentro con otros chefs, hablamos constantemente de algunas fuerzas misteriosas. Nada nos ilustra con más precisión que el juego de la última comida. Mañana por la mañana vas a parar a la silla eléctrica. Te van a atar, te van a cocinar en tu propio jugo y freírte el culo hasta que los ojos te chisporroteen y salte como McNuggets. Te queda por hacer una comida. ¿Qué querés cenar? Cuando los chefs jugamos a ese juego, y estamos hablando de buenos chefs, las respuestas refieren inevitablemente a comidas muy sencillas. Uno dice costillitas en su jugo, un trozo de foie gras bien dorado, linguini y pomodoro como lo hacía mi mamá, dice otro. Un sándwich de pastel de carne fría, dice otro. Nadie, dice Anthony Bourdain, con quien haya jugado este juego, salió nunca con el menú de degustación de Paul Ducasse. Nadie recuerda haber hecho su mejor comida trajeado y encorbateado, con camisa almidonada, sentado muy tieso en un restaurante de 4 tenedores. Esta era un poco el espíritu de Anthony Bourdain. Estilo punk en serio. Totalmente. En un momento, él cuenta, y esto es un fragmento también muy interesante, la mayoría de los chefs, dice Bourdain, cuando pensamos durante toda nuestra carrera, dice, yo he sido como Michael Corleone en El Padrino 2, que ordena matar por teléfono con un gesto de la cabeza o una mirada a un ser vivo. Si quiero carne, hago una llamada o miro a mi segundo chef, a mi sous-chef, a mi encargado de carnicería para que actúen ellos. Al otro lado de la línea telefónica está mi versión de Rocco o de Luca Brasi. Hacen bien la faena o llamen a algún otro para que se encargue de hacerla. Antes o después, en determinado sitio, algo muere después de mi llamado. Muy bien. Perdón. Entonces, Anthony Bourdain decía, girando por el mundo, murió a los 61 años cuando lo encontraron en Francia. Había viajado a grabar unos episodios justamente de televisión. Al no bajar a la hora prevista para desayunar, su mejor amigo y acompañante subió a la habitación y encontró que se había ahorcado. Hay una gran cantidad de libros recomendables de Anthony Bourdain. Están todos sus programas en YouTube, los pueden encontrar, cada tanto los pasan por cable, pero hay 2 o 3 cosas que queremos resaltar aún más. 10 consejos de Anthony Bourdain a la hora de ir a comer a un restaurante. 1. Si vas a comer un lunes y el cartel dice especial de pescado, evítalo, porque tiene todo lo que sobró el fin de semana. 2. El mejor día para comer afuera es el martes, que normalmente es cuando llega todo más fresco y el lugar no está tan lleno. 3. Si querés comer comida, nunca pidas bien cocido. Esa es la clave que tenemos los cocineros. Cuando un pedazo de carne que no está en buen estado lo guardamos para el que pide bien hecho. No pidas pollo, ya que es la forma más fácil de enfermarte de salmonela. Pedí puerco mejor o cerdo. Los cocineros odiamos cocinar pollo, dice. Entonces no le damos nunca gran preponderancia a la hora de cocinarlo. Si vas a un restaurante rico, ten en cuenta que vas a comer casi un paquete completo de manteca, porque es lo que más nos gusta usar. Así que atenti con lo que vas a pedir. Sexto, las canastas de pan están recicladas. Muchas veces, si una mesa deja su canasta de pan y hay un niño manoseándola toda y así, probablemente luego te va a caer a ti. Cuidado con la salsa holandesa que lleva huevo crudo y normalmente no la hacen en el momento, así que ahí también tenés una gran posibilidad de tener muchas bacterias. Evita a toda costa las promociones de sushi. Si hay algo que no querés ir a comer barato, es pescado crudo. No pida los mejillones a menos que conozcas al chef, porque en muchos lugares no los saben guardar, no los saben almacenar antes de cocinarlos. Y 10, trata bien a tu mesero, a tu mozo, porque él probablemente sepa qué es lo que no deberías comer y te puede salvar la vida. Buenísimo eso, ¿eh? Y esta última la practico por intuición, pero... Y finalmente vamos a escuchar una especie de pequeñas frases, de cortas frases que nos dejó Anthony Bourdain antes de morir, y lo vamos a escuchar y lo vamos a traducir. Mantenete abierto a experimentar, estate dispuesto a probar cosas nuevas.
No te ates a un plan rígido. Acepta actos inesperados de hospitalidad sin juzgar y sin tener miedo. No tengas miedo de deambular por ahí a comer una mala comida. Si no te arriesgas a tener una mala comida, nunca vas a encontrar las que son realmente mágicas. Pero lo más importante es ser humilde y ser agradecido. El mundo está lleno de gente que hace lo mejor que puede, que aman a sus hijos, que quieren ponerse una camisa limpia cada mañana y vivir sus vidas con un poco de dignidad. Y tener acceso a comida y agua y esperanza, como todo el mundo. Este es nuestro homenaje, el del tenedor de libros, al gran Anthony Bourdain. Los invitamos a que lo lean, lo vean y lo disfruten. Muy bueno, ¿eh? Quiero los 10 consejos después. Comer bien y leer bien. Se llevan bien. El tenedor de libros. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Esta voz que canta en francés, en realidad es un haitiano que se llama Wesley. Pero que en realidad lo vamos a conocer más como cocinero que como cantante. Y esto tiene que ver con un proyecto, un programa nuevo que con el auspicio de la Fundación ACNUR se corporiza bajo el nombre de Recetas con Esperanza. ACNUR es una fundación que trabaja con gente desplazada de sus países de origen, y tuvieron esta gran idea de, con algunos desplazados de sus lugares originarios que viven en Argentina, los llamaron, los juntaron con un gran cocinero, un cocinero profesional, para conocer sus historias y a través de la cocina poder recuperar algunas de sus costumbres originarias, de sus pueblos, y que queden plasmadas y que también sea una manera más asequible para el público de conocer estas historias. ¿Y a quién eligieron? Bueno, a un cocinero que es un tipazo. Se llama Santiago Giorgini y estamos muy contentos de saludarlo aquí en el Tenedor de Libros. Santi, ¿cómo te va? Martín, ¿cómo estás? Linda presentación, ¿eh? Gracias. Qué lindo. Tenía miedo de decir una cosa, porque siempre que se habla de algunos cocineros, estoy pensando en Santi Giorgini, estoy pensando en Donato De Santis, estoy pensando en algunos cocineros que se hicieron muy famosos con la tele y que son particularmente simpáticos. El riesgo es que uno piensa que puede ser un personaje televisivo, pero que detrás de ellos hay un enorme cocinero. Este es el caso de Santi Giorgini. Todo esto lo quería decir antes, pero bueno, se me fue. Bueno. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Gracias. Tanto tiempo. Bien, muy bien, tanto tiempo. Qué lindo escucharte. ¿Cuántos años, mientras estabas hablando y mientras estaba la voz de Wesley ahí en el sonido, pensaba en cuántos domingos juntos haciendo asados, ¿no? Con Santi Giorgini les contamos al público, compartimos muchísimos domingos en Radio del Plata, hace varios años, en un programa que se llamaba Al Pie del Carbón, que además, hoy también, como casualidad, nuestra Cecilia Claps, nuestra productora, compartía esos pasillos, así que bueno, hoy nos hemos recordado juntos, así que hemos trabajado muchísimo junto con Santi, compartiendo muchas semanas, muchas de estas cosas que hoy hacemos aquí con Miguel Frías, el Tenedor de Libros, en pensar ideas, en este caso mezclando literatura, mezclando gastronomía, pero con un gran amor hacia la radio y tratando de usar la gastronomía, la cocina, como un medio para conocer historias, que es lo que nos gusta contar. Y es un poco, Santi, lo que sucede con este Recetas con Esperanza, en el que participás. Sí, la verdad que es un ciclo que, bueno, como bien dijiste, organizó y pudo plasmar la Fundación ACNUR con gente desplazada o refugiados, ¿no? Bueno, estamos en el mes de los refugiados de alguna manera. Y poder hacer esta mezcla, si querés, esta comunión de culturas. Fue Haití, fue Armenia, Venezuela, Perú, y bueno, nada, poder encontrarme con esta gente que hoy vive en Argentina y que gracias a la fundación pudo salir adelante. La fundación básicamente
o sea, hace muchísimas cosas, pero hace posible que esa gente que fue desplazada de su lugar de origen, y bueno, en este caso está en Argentina, pueda vivir y progresar y crecer, y de alguna manera estos 4 ejemplos fueron ejemplos que de alguna manera viven de la gastronomía, y ahí fue donde, bueno, conectamos y pudimos hacer estos videos, que la verdad es un poco difundir esto y que lograr que la gente pueda colaborar y ayudar a la fundación para que más personas que están en la misma situación estén un poco mejor. Los 4 capítulos se pueden ver en el canal de YouTube de la Fundación ACNUR. Sí, y por supuesto, y a partir de esto también hemos visto algunas cifras. En el mundo existen 120 millones de personas obligadas a dejar sus hogares a causa de por distintos motivos: conflictos, persecuciones, violencia, guerras, violación de derechos humanos, desastres naturales. O sea, no siempre tampoco tiene que ver con el hombre, con el accionar del hombre sobre el hombre, pero bueno, sí, el drama es el mismo y es universal. Claro que sí. Que estos 4 capítulos nosotros seleccionamos porque nos enterneció mucho esta historia de Wesley y Séfora, un matrimonio de haitianos. En realidad eran una pareja que se conocían, pero el matrimonio se consumó aquí en Argentina. Así es. ¿No? Sí. Y él era cantante, era músico, cantante, por eso una voz preciosa y muy emotiva. Cantante de gospel, se conocieron en la iglesia. Maravilloso. Fue maravilloso ese momento. Fue maravilloso el momento donde me lo cuenta. Yo no quería saber mucho de cada una de las historias, porque quería que en el momento de hacer la receta y de grabar esto, yo me fuera enterando y ahí fueran saliendo cosas. Cuando me lo cuenta y le dije, me encantaría que si querés cantar, y empezó a cantar, fue fabuloso. ¿Qué aprendiste, Santi, en estas 4 grabaciones? ¿Qué cosas te llamaron la atención? Gastronómica. Lo que sea, sí. Gastronómica fue varias. A ver, lo primero fue confirmar o reconfirmar primero lo que le pasa a la gente con la gastronomía, ¿no? Que uno siempre por ahí lo dice, que la gastronomía es cultura y que une las culturas y une los países y une la gente, y por ahí lo tenés de viajar de turista a un país o en mi caso, de ir a cocinar a otros países. Y de golpe me encontró con otra situación, ¿no? Con esta situación de estar con una pareja de gente refugiada o desplazada de su lugar de origen, y empezar a cocinar y darnos cuenta que conectábamos y que yo por ahí aportaba alguna cosita muy nuestra, argentina, y ellos con toda su cultura, y fue divino. Fue divino y ahí confirmás que la gastronomía une, pero sin ninguna duda. Podíamos hablar el mismo idioma con una sartén, con una olla delante, teniendo vidas tan diferentes. Santiago Giorgini, ustedes lo conocen, básicamente se hizo muy conocido por la tele, pero hace muchos años, porque participaba en un canal llamado Utilísima, y con un programa que se llamaba 3 Minutos, que era un programa que era distinto a todos los demás, a todos los programas que se hacían en la cocina, en el estudio. Él hacía este programa 3 Minutos que era para ayudarte a solucionar. Era para vos, Miguel, por ejemplo. Te hubiera servido mucho para resolver cocina en 3 minutos. Y tenía un relojito y hacía una receta que duraba 3 minutos. Perfecto. ¿No? Santi Giorgini se hizo muy, muy conocido por eso. Luego la tele en distintos ciclos, hasta llegar a lo máximo de popularidad, que es pasó por cocineros argentinos y tal, pero digo, la Peña de Morphy lo tiene como su cocinero elegido en un momento por Gerardo Rosín, que era una persona difícil de complacer durante mucho tiempo, y sin embargo Santi, porque era un gran productor, y, un productor, e inquieto. Me río, un inquieto, y digo, siempre la risa es con un lindo recuerdo de Gerardo, porque aparte Gerardo era un gran consumidor de gastronomía. Claro. O sea, era un foodie tremendo, le gustaba, era el tipo que sabía
de muchos más restaurantes quizás que los propios cocineros. Él decía, estuve en tal lugar y hacen un tecito de tal tipo, o tienen este plato, era fabuloso. Y la verdad es que todos los años que compartimos juntos fueron más que interesantes a nivel gastronómico y bueno, nada, como tipo, como productor, fue fabuloso. Pero antes estudiaste en el IAG, en el Instituto Argentino de Gastronomía, y después tuviste un pasaje, agarraste una mochilita, te fuiste cuando tenías pelo largo, punto. Punto. Te fuiste a España y tuviste una experiencia en uno de los lugares no solo más prestigiosos, sino más difíciles de soportar el trajín, que es el lugar, el restaurante de Martín Berazategui. Aquí en este programa hemos mencionado muchas veces, a veces como un antiejemplo del trato humano, pero siendo un grande, ¿no? Sí, bueno, era por ahí la gastronomía, siempre decimos la gastronomía vieja o la manera de hacer gastronomía de algunas personas, bastante común en Europa, de casi un maltrato. Hoy un maltrato terrible. En ese momento era difícil, no te podías equivocar, te equivocabas y la puteada más grande se escuchaba hasta San Antonio de Areco, desde el País Vasco. Pero bueno, era parte de la formación gastronómica que nos tocó a algunas de las personas que hoy, no sé, estamos rondando los 50 y pico de años. Bueno, era esa la gastronomía. Cuando ibas a Europa te pasaba eso, te encontrabas con gente que levantaba demasiado la voz. Hay casos donde pegaban y todo, no es el caso de Berazategui, no es el caso de Berazategui. Nunca levantó la mano a nadie, pero era bravo. De esa educación marcial, casi militar, digamos, un estilo que era, como vos bien decís, tenía que ver con una época. Hoy nosotros lo miramos y estarían muchas personas estarían canceladas. Totalmente. ¿Qué sí te quedó? ¿Qué sí te quedó de agradecimiento que vos decís, esto lo aprendí para toda la vida? Me quedó la gastronomía es una carrera muy sacrificada, con mucho esfuerzo, con volver a hacer y ninguno de los que cocinamos o que somos quizás más populares, nacimos, agarramos un cuchillo y cortamos un vegetal, una carne o deshuesamos algo como si fuera algo innato en nosotros. A todos nos quedó, o al menos a mí me quedó esto del esfuerzo de levantarte temprano todos los días, de perseverar en lo que quería hacer y ser mejores. Martín buscaba la excelencia todo el tiempo. Entonces, en esos 70 días que duró mi estadía en su restaurante, era todos los días ser un poco mejor. Todos los días ser un poco mejor. Y a mí eso me quedó súper marcado. No sé, me gusta, me parece que está bien. Después, bueno, lo que dijimos, los modos por ahí no, pero sí esto de todos los días levantarse y decir, bueno, quiero ser un poco mejor con esto. Y después cada uno le fue poniendo lo suyo y era ser mejor persona, vecino, amigo, padre, no sé, pareja, lo que sea, pero en gastronomía era que cada vez esto sea mejor. Santiago, te habla Miguel Frías, ¿qué tal? Hola Miguel, ¿cómo te va? Bien. Te quería preguntar, recién mencionaste, y mencionaba Martín también, el ambiente caldeado de las cocinas, el ambiente riguroso, Martín llegó a decir militar castrense. Bueno, aclaraste que no fue el caso de Berazategui, pero mencionaste que a veces se llega a la pelea física, si mal no entendí. ¿Presenciaste alguna o escuchaste hablar de eso? Presencié una donde te equivocabas y venía el chef y te pegaba un correctivo, un sopapo en la nuca, que hoy lo digo con gracia. En ese momento yo lo veía y decía, están todos locos. Es una locura eso. He visto casos donde el que le recibía el sopapo se daba vuelta y no le gustaba y se iba de la cocina, y otros que eran más sumisos y no decían nada. No había ninguna chance de error. La cocina, digo, conceptualmente la cocina es, lo dijiste, está caldeado. La cocina tiene una temperatura, siempre, temperatura real, que hace que ya estés molesto. Claro. O sea, digamos, las cosas son así, ya está molesto.
Estás en un lugar donde hay 45 grados, puede ser hiper equipada, te estás quemando la mano, estás con la adrenalina de que hay gente sentada afuera y quiere comer, y después está la exigencia del chef o de cada uno de decir, esto tiene que salir perfecto. Yo me acuerdo un día, nosotros, hablemos para que los oyentes lo entiendan, ¿no? Un restaurante de ese nivel, estás hablando que éramos 69 cocineros para 40 comensales. O sea, siempre la cocina era más cantidad de gente que la que estaba sentada comiendo. Entonces un plato lo armaba mucha gente. Entonces, quizás te tocaba, 4 días sos el tipo que hace la salsa, 4 días sos el tipo que hace la pechuga de pollo, estoy tirando cualquier plato, ¿no? Y la guarnición. Entonces éramos 3 o 4 personas armando el plato. Me acuerdo un día, en lo de Martín Berazategui, iban 4 gotas en línea, una más grande que la otra, de la salsa. Me cayó una quinta. Me mira Martín, levanto la vista, lo voy a querer limpiar, agarra el plato, ¡blum! Voló el plato. O sea, no se limpiaba, voló el plato, una locura. ¿Sí? A eso me dijo algunas cosas que no voy a repetir, y a lo que yo tuve que contestar, sí, chef. O sea, lo entendí. Eran 4, no eran 5, y no se limpia. Y puse 4 gotas en el plato que seguía, y todo siguió igual. Pero he visto revolear platos con... por suerte, lo primero que se ponía era la salsa, porque si la salsa se caía, el error que llegaba al final del plato, revoleaba el plato con todo lo que había dentro. O sea, un delirio absoluto. Pero bueno. Es la voz de Santi Giorgini que nos está contando estas historias que estamos todos muy atentos porque mucha gente... Mira, justo hace un ratito estábamos hablando de Anthony Bourdain, sí. En este mes que se cumple aniversario de su nacimiento y de su muerte, y también esto de mostrar el otro lado de las cocinas, que es un ámbito fascinante para la gente que, con suerte, puede ser cliente, puede ser comensal. Estaba pensando también que vos después cuando volviste y ya empezaste en la tele, tuviste tu propio emprendimiento, que era una pequeña esquina en lo que hoy llamaríamos Chacalermo, esa mezcla de Chacarita y Palermo en el barrio en la ciudad de Buenos Aires, que es un gran Palermo subdividido, y ese lugarcito ambiente wok que tenía 2 mesas, 2 barritas, y por el que pasaban cientos de personas. Era también un estresazo tremendo, pero no desde la alta cocina de guía Michelin, sino desde laburantes que iban y tenían 15, 20 minutos para comer. Ese estrés de la diaria, pero ya vos como dueño y responsable de un restaurante, ¿qué marcas te dejó? A mí me dejó la pelada, sí. La pastilla de la presión, uh-huh. Y el no querer y quizás darme cuenta que era llevar adelante un restaurante, y lo digo abiertamente, llevar adelante un restaurante es muy difícil. O sea, uno a veces cree, siendo gastronómico, habiendo recorrido varias cocinas y restaurantes y demás, pensé que podía ser un poco más sencillo, y llevar adelante un restaurante tenés que ser cocinero, gerente de recursos humanos, contador, y muchísimas cosas más. Y para los que nos gusta que las cosas salgan bien y prolijas, no importaba si tenía estrella Michelin o iba la gente a comer de la oficina al mediodía el menú ejecutivo. Yo quería que salga perfecto. Y me dejó con un gran aprendizaje que no es para todos, y que se puede cocinar muy rico y muy bien, pero llevar adelante un restaurante conlleva un montón de otras cositas. Y yo siempre me felicito y aplaudo a mis colegas que llevan adelante sus restaurantes durante muchísimos años. Yo, Ambiente Wok, lo tuvimos 6 años y no quise hacer más nada. O sea, me agoté, Miguel, me agoté, Martín,
¿entendés? Me agoté. La verdad es que me agotó y no disfrutaba. Empecé a dejar de disfrutar de la gastronomía porque tenía otros quilombos que resolver. El día a día, ¿no? Todo el trabajo, la gente, los proveedores, mis colegas, empleados cocineros, todo eso. Fue una buena experiencia, difícil. Este programa se llama El Tenedor de Libros y junta la literatura con la gastronomía. Y pensaba que es algo parecido a lo que pasa en la casa de los Giorgini, que tienen 2 hijas divinas, pero Santiago es el gastronómico y Juli León, guionista, creadora de contenidos, y además tiene un usuario en Instagram que se llama Madrein Argentina, que se las recomendamos porque recomienda pelis, viajes, libros, en fin. Y digo, bueno, ahí también está esa mezcla de las letras y los sabores, junto con Santi Giorgini, con quien hoy hicimos este primer apartado. No creas, Santi, que con esto vas a zafar de venir. Yo sé que los sábados y no sé qué, pero bueno, es solo es el principio, está bien. El plato de entrada, exactamente. Yo prometí que voy a ir al programa, lo prometí. Bien, y te tomamos la palabra. Pero mientras tanto no nos queríamos quedar con las ganas y usamos como excusa, una muy buena excusa, este lanzamiento del programa Recetas con Esperanza, que produjo la gente de ACNUR, Argentina, y que en una muy buena medida te llamaron a vos para cocinar, conocer las historias y emocionarte con ellos, con personas que por alguno u otro motivo ya no pueden estar viviendo en su tierra de origen. Así que te felicitamos por esto, invitamos a la gente a ver estos capítulos y te esperamos para la próxima. Para la próxima voy a estar allá, a la gente le invitamos, en mi cuenta de Instagram hay un posteo puesto ahí tienen el link para que puedan ver los capítulos, que la verdad que fue una gran experiencia personal y gastronómica. Fue muy lindo. Gracias, Santi. Nos vamos a ir escuchando un pequeño fragmento de esa charla justamente que vos tenés en uno de los capítulos con Wesley y Séfora, estos 2 haitianos que te hicieron emocionar y que lo mismo lograron con todos los que pudieron ya ver los capítulos. Un abrazo enorme. Abrazo grande, saludos, chau. Chau. ¿Hace cuánto que están en Argentina? Los tiempos pasan muy rápido. Sí. Yo ya tengo 10 años. 10 años. En Argentina y la verdad me encanta. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Vinieron juntos? ¿Se conocieron acá? Yo tengo 9 años. Conocimos allá en Haití y bueno, es una historia larga igual. Me encantan las historias largas. Después me fui a estudiar en Venezuela. Sí. Y bueno, volvemos a encontrar aquí en la Argentina, de vuelta. ¿Estuvieron en contacto durante ese tiempo que vos estabas en Venezuela? Sí, tuvimos 5 años. 5 años de distancia. 5 años de distancia y de comunicación. Siempre. ¿Vos venías de Venezuela? Sí, desde Venezuela hasta Argentina, y vos de Haití. De Haití acá. Argentina, ¿y se juntaban en Argentina? Sí. con una nena de 7. Con una nena de 7 años. Con uno en la panza. ¿En serio? ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! Creadores de historias, alquimistas de sabores, El Tenedor de Libros, un programa para disfrutar. Pasó un ratito y ya tuvimos de todo. De todo, Martín. Ya hablamos, Miguel nos contó sobre Marechal y escuchamos la voz de Leopoldo Marechal. Escuchamos al Indio Solari recitando a Marechal, realmente muy emotivo. Conocimos algo sobre Anthony Bourdain, este personaje muy tan buena especial. Historia, me gustó. Y nos quedamos, y ya le pasé a Miguel el papelito con los 10 consejos de Anthony Bourdain para no cometer errores cuando uno va a un restaurante. Y también estuvimos hablando un rato recién con Santi Giorgini, que ustedes lo conocen, de la Peña de Morphy, de la tele, de la radio, que es un personaje además que tiene mucho, además de su simpatía, tiene un gran fondo, es un tipo es uno de esos personajes que uno quiere siempre. Y tiene una reflexión sobre comer y sobre el laburo diario que está bueno, así que
abogaremos porque vuelva. Pero ojalá que venga al piso, ¿no? Sí, absolutamente. Y si se equivocan algo, le damos cachetada en la nuca y ahí empezamos como en una cocina. El correctivo, como le hacían en el País Vasco Martín Berazategui. Pero aprovechando su experiencia en cocina radial, ya que él mencionó el programa que hicimos durante mucho tiempo, le vamos a decir que venga y cocine. Por supuesto. Acá arriba de esta mesa. Pero bueno, es momento de jugar. Vamos. ¿Te parece? Y nosotros siempre jugamos al Tutti Frutti. Una excusa para ir hablando sobre ciertos términos gastronómicos, literarios. En este caso con la letra T. Bien, empiezo por un escritor, Héctor Tizón, un escritor que todos, toman como jujeño, y lo era, vivía en Yala la familia, pero nació en Termas del Rosario de la Frontera, en Salta, porque la madre había ido a hacerse un tratamiento, en realidad un tratamiento de aguas termales en esa época, y lo tuvo ahí. Mira. Lo tuvo ahí, así que él nació en Salta, fue jujeño, bueno, su madre... Él desde chico cursó el secundario en Salta y empezó a escribir desde muy temprano, pero todos también recordamos, en 1949 se radicó en La Plata y se recibió de abogado en 1953, fue un brillante abogado, después hizo la carrera diplomática, donde conoció a Rulfo, a Ernesto Cardenal, Ezequiel Martínez Estrada, Augusto Monterroso. Como bien me sopla Martín, fue juez. Era una pregunta, porque digo, me quedó con que era juez, claro. Él era radical y cuando asumió Alfonsín lo nombran juez. Así que bueno, escribió obras como Fuego en Casabindo, Luz de las Crueles Provincias, La Belleza del Mundo, todo muy focalizado en su lugar en el mundo, ¿no? Que era el norte argentino. Vamos a escucharlo él hablando sobre el Quijote. Creo que nadie tiene el derecho a morirse sin haber leído el Quijote. No digo desde el prefacio y desde la dedicatoria al sponsor, como se llamaría ahora, inicial, hasta el fin, hasta que pobre Quijote tiene la desgracia de recuperar la razón y morirse. Pero si no parte, yo creo que es un libro que debe estar siempre a mano de cuando uno se levanta, como a mano que cuando uno se va a dormir, porque es una lectura tan honda que enseña por el mero hecho de su propia lectura, es decir, la lectura que debe hacerse del Quijote muchas veces es en voz alta para ver cómo la lengua del Quijote vibra y cómo, por ejemplo, le encontramos sentidos a muchas palabras del castellano que si somos hablantes desatentos nunca le alcanzaríamos a dar sentido, ¿no? Por ejemplo, uno le pregunta a otro, dice, ¿estos caminos para dónde van? Y le contesta, estos caminos son muy pasajeros. ¿Qué quiere decir? Que son muy transitados. Bueno, la palabra pasajeros para nosotros está puesto en otro contexto, en consecuencia tiene otro significado. En consecuencia hay necesidad de ver qué significado tenía en el siglo de oro español y ve cómo uno va enriqueciendo el acervo cultural propio. Muy bien, ¿eh? Héctor Tizón. Héctor Tizón, juez Divino. Y escritor. Divino escucharlo. Mi primer término gastronómico que empieza con la letra T es témpura, que habitualmente la llamamos tempura, pero en realidad es témpura. Es una técnica de cocción que asociamos directamente a la cocina japonesa. Es un bocadito, casi un buñuelo. Sí, básicamente, el nombre básicamente es una mezcla de harina con agua helada, con un poquito de almidón de maíz y una pizquita de sal. Eso se hace un engrudo y vos pasás por ahí unas verduras, unos mariscos, un pedazo de pescado, un pedazo de pollo, lo embadurnás porque te queda como una masa de panqueque así medio líquida. Lo embadurnás y lo tirás directamente a una fritura muy caliente. Por eso decimos, es casi un buñuelo, pero la diferencia es justamente esta masa. El nombre, y esto es una rareza, proviene de que los misioneros jesuitas portugueses comían este tipo de buñuelos en los periodos de abstinencia de carnes, por témporas. Mirá. Así que de ahí es témpura,
y si usted quiere lucirse, en lugar de tempura, diga témpura y va a quedar fenómeno. Perfecto. Voy con tautología, que es la repetición de una idea. Es algo redundante, es utilizar palabras de más para plantear el mismo concepto. Yo soy yo y nadie más. Bueno, un caso de tautología clásico. Muy bueno. Otro es tapenade o tapenada. Españolizado, pero es tapenade. Es un aperitivo nacido en la zona de la Provence, en Francia. Es un puré de anchoas, aceitunas y alcaparra, que se usa para untar un pancito, si está el pan dorado y crunchy, mucho mejor. Hubo una moda que llevó a rellenar con tapenade algunos pescados antes de poner al horno o de rellenar unos tomates cherry. Pero la mejor manera es esta. Es ese purecito que a veces nos sirven en un restaurante pero sin las anchoas. Es solamente la mezcla de aceitunas y alcaparras, que igual no es una tapenade, pero que igual es riquísima. Teogonía, que es la descripción de cómo nacieron los dioses y sus relaciones familiares, obviamente las religiones politeístas, la explicación del origen, genealogía de los dioses. Por ejemplo, una obra específica, Teogonía de Hesíodo, que explica toda la relación entre los dioses griegos. Ah, mira qué bueno. Y el último de gastronomía son los tamales, que vienen del mexicano, tamali. Es una especie de empanada que se hace con masa de harina de maíz, envuelta en hojas de plátano o en la propia mazorca del maíz. Se puede cocinar al vapor, al horno, y los rellenos típicos incluyen carne, queso, frutas o verduras o chiles, ¿no? Algunos lo confunden con la humita. La diferencia entre un tamal y la humita es la forma en que se prepara la masa. En la humita se utiliza la pulpa del maíz fresco y en los tamales se hace con la harina de maíz molida muy fina. Pero para todos los que tenemos más de 40 años, que estamos cerca, más cerca, que los que tenemos esta edad, los tamales nos suenan de otro lado. De cuando éramos chicos volvíamos de la escuela y nos poníamos a ver El Zorro, y este canto era inolvidable. Tamales, aquí hay, tamales, aquí hay. Llévelos ya para almorzar, calientitos están los tamales. Y ahora tamales de Monterrey, como los que hago para el virrey. Si usted los lleva ya verá qué buenos son, más que deliciosos y le cuestan menos. Tamales, aquí hay, tamales, aquí hay. Llévelos ya para almorzar, calientitos están los tamales. Aquí hay tamales. El tenedor de libros. Para lectores exquisitos y paladares letrados. Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías. Por Radio Provincia, que te banca. Aquí estamos en el tenedor de libros. Queremos agradecer, le quiero agradecer a Catapulta el envío de una novedad, un libro del excelente cocinero Christian Petersen, otro que conocen, es muy conocido por la tele hace muchísimos años, porque son varios hermanos los Petersen que cocinan y muy bien. Pero el Christian, el más mediático, el más simpático, viene hace muchos años trabajando con el tema de las milanesas. Se obsesionó con el tema de las milanesas y acaba de sacar un librazo editado por Catapulta. Voy a hacer algo a ver si esto se escucha. El libro es un libro con una presentación impactante, tapa dura, grande. En su tapa no tiene el título, es solo la foto de una milanesa, bien rebozada, bien dorada. Pero escuchen esto, a ver, Guille, le voy a pedir si puede bajar la música. Es un detalle. Va con, si sale. Claro, va con, como decía Navarra, el villarista, si sale. A ver. Estoy raspando la tapa. La tapa de la milanesa es una foto de una milanesa, pero que tiene textura y
parece que uno estuviera raspando una milanesa por el rebozado. Sí, sí, es la espectacular. sensación de estar tocando una milanesa. Le vamos a nuestro invitado si Claro. ¿le gustan las milanesas? Me encanta, por supuesto. Muy bien, ese es un tono que ya nos devela que es un extranjero fascinado por las milanesas. En este caso recomendamos el libro de Christian Petersen. Esperamos tenerlo aquí en breve charlando sobre esto. Pero bueno, nos gusta cuando las editoriales, en este caso Catapulta, apuestan fuerte a una edición de lujo importante. Es un libro de 216 páginas que tiene no solo la historia de la milanesa, las técnicas para hacer la milanesa, sino recetas para hacer milanesas de todo tipo de todo tipo y clase, que además tiene algún estudio de la milanesa, tiene un prólogo escrito por Felipe Pini hablando de la importancia histórica de la milanesa. Es una gran novedad en el ámbito de la literatura gastronómica. Y ya develamos que está nuestro invitado de esta hora sentado a la mesa, y ya develamos que no es argentino por la manera de saludar, así que le damos la bienvenida formalmente. Bueno, no es argentino, pero vivió muchos años en Argentina. No sé si en este momento está viviendo. Estamos hablando de Andrés Lazo Ruales. Lazo Ruales está presentando el libro Lo Posible Anterior. Lo leímos con Martín con mucha atención. Es un libro que transcurre prácticamente en 3 ciudades, en Buenos Aires, en Quito, en París, que abarca también 3 siglos, que desde el siglo XXI se remonta al siglo XIX. En fin, un libro muy complejo en el que está profundamente presente Buenos Aires. Para los que somos porteños, para los que nacemos y recorremos la ciudad, está de una manera muy minuciosa narrada. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Andrés? ¿Bien? Hola, Miguel Martín, muchas gracias por el espacio. Y sí, bueno, esta novela es un homenaje a la literatura argentina y a la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Recorre 3 tiempos y es una intertextualidad, se podría decir. Yo, como lector de Piglia, un poco va por ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo fue tu primer contacto con la literatura argentina? Mi abuelo tenía una biblioteca vasta, era un coronel militar retirado de Ecuador y tenía un librero que le suministraba libros de Argentina, sobre todo literatura. Entonces ahí leí El Facundo, El Túnel, bueno, Cortázar era muy famoso, Borges, Marechal. Y a partir de ahí fui paralelamente con mi literatura, o sea, con la literatura ecuatoriana, construyendo tal vez un estilo de lector, se podría decir. Yo no me considero escritor todavía, yo creo que escritor, palabras mayores, un lector que escribe. Entonces un estilo de lector, ¿no? Con la literatura de mi país y versus la Argentina. El personaje protagonista de este libro es un ecuatoriano que está radicado en Buenos Aires por un tiempo, está estudiando literatura, está yendo a Puan. ¿Te ocurrió eso, digamos? Me hubiera encantado que me ocurra. Obviamente es un alter ego, ¿no? Me hubiera encantado porque yo seguí una maestría en ciencias políticas y no en literatura. Claro. Pero este personaje quise cruzar tradiciones. Lo que hace Piglia, ¿no? Vuelvo y repito. Intenté construir una figura que viene de una familia aristocrática de mi país que se llama... El apellido Plaza es muy aristocrático, tuvo 3 presidentes, pero es ficción, ¿no? Obviamente sí. Esta historia familiar del personaje es ficción mía, no existió. Y quise ahí... Está bueno, perdón, está bueno que lo aclares porque leyendo el libro a uno le queda la duda si no está basado en si no es un personaje real, esta saga familiar, así que... Sí, esta saga familiar que sería José Bernardo Plaza, no es ficcional. Uh-huh. Entonces quise construir de adrede o con esa intención porque quise unir a 2 pensadores, a Juan Montalvo y a Alberdi. Entonces este personaje es del que sería el puente de Juan Montalvo para unir con Juan Bautista Alberdi en París y todo eso, ¿no? Contá sobre todo para los oyentes argentinos, habla de Juan Montalvo. ¿Quién fue? Juan Montalvo fue, el pensador más importante del Ecuador. Sería nuestro Nietzsche. Claro. Vendría a ser una especie... Su personalidad era muy parecida a Martínez de Estrada acá. Uh-huh. Pero él es del siglo XIX. Muy parecido a Sarmiento y a Juan Bautista Alberdi. De la literatura de la diatriba, muy parecido a José Martí. Tiene las catilinarias. Acá tiene Martínez de Estrada, tiene las catilinarias. Entonces era un tipo muy político, provocador. Creo que quiso ser presidente, pero no lo logró. Pero en realidad fue
un tipo que siempre buscó la ecuatorianidad en base a lo que es de Europa. Lo que quiso hacer Alberdi con Francia y Sarmiento después con los Estados Unidos, o lo implantó acá. Muy parecido, va por ahí. El libro en parte recorre parte de la historia argentina, mencionaste a Sarmiento, Rosas, pero ¿qué te atrajo especialmente de la figura de Juan Bautista Alberdi? Me trajo, encontré una coincidencia, no solamente por el nombre de Juan Montalvo y Juan Bautista Alberdi, sino que los dos en la misma década del 80 del siglo XIX mueren de manera calamitosa en París, tanto Alberdi como Montalvo, exiliados, psicológicamente destrozados por los enemigos políticos, sobre todo. Entonces fue por ahí que agarré a Alberdi, y también porque leí esa disputa epistolar, y porque es una novela también un homenaje a la literatura epistolar, sobre la 101 y las cartas quillotanas, ¿no? Esa disputa que tenía Sarmiento y Alberdi, y me parecía que tenía que conectar. Guzmán, a Luis Guzmán le tengo que agradecer también, la reseña que hizo en página 12, colocó y como un guiño que sin querer lo hice, ¿no? Que tal vez si se hubieran conocido, porque no se conocieron, hay que aclarar, Alberdi y Montalvo, a pesar que vivieron en la misma ciudad, como una especie de Bouvard Pécuchet de Flaubert, ¿no? Entonces, va por ahí. ¿Cómo lo conociste a Luis Guzmán? Porque él estuvo también en la presentación de tu libro, escribió esta nota que vos dices en página 12. Sí, cuando yo viví la primera vez en Argentina, viví 5 años y también me dediqué a ser cronista cultural. ¿Eso en qué época fue? El 2013 hasta el 2017-18. Entonces entrevisté a algunos escritores, entre esos Luis Guzmán, sobre todo para hablar de Piglia. Después hice un perfil de Luis Guzmán. A través de Luis conocí a varios escritores contemporáneos como Diego Erla, Maximiliano Crespi y también a Luis Chitarroni, que en paz descanse. Los conocí a ellos y ahí esta novela nace igual, quiero agradecer, porque nace por ellos. Ellos me llevaban, unos 3 sábados me llevaron, deambulé con ellos por Corrientes, por las librerías, y veía lo que charlaban, y yo construía el perfil de Luis, y ahí me nace la novela también, ¿no? Parte, como que hay que tener un deambular literario. Vos además, digamos, del periodismo cultural ejerciste el periodismo deportivo, el periodismo en general, pero el periodismo deportivo en una época. Y te quería preguntar, te escuché decir que sos hincha de Racing, y quiero saber si es por Luis Guzmán. Sí, yo lo soy también. Claro. Muy bien, muy bien. No, fue una coincidencia con Luis. Lo que ya pasa... no puedo con los locales, encima viene gente de todo el mundo. Exactamente. Sí, lo ha dicho en entrevistas. Es una coincidencia. Lo que pasa es que mi equipo en Ecuador se llama Deportivo Quito y tiene el mote de la academia. Fue fundado por argentinos. Y me parece que ahí eran hinchas de Racing. Eso no estoy muy seguro. Y como fui muy futbolero, por la academia, por la similitud, me hice hincha de Racing, ¿no? Mira, estás mencionando equipos de Argentina, de Ecuador. ¿Sos futbolero? ¿Te gusta? Sí, soy re futbolero. Y cuando entrevisté a Luis hablábamos un poco de fútbol también. Entrevisté también a Martín Cohen, alguna vez hablé de Boca. Claro. Siempre hablo de fútbol. Muy lector de la revista El Gráfico también. Mira, ¿cómo ubicás a la literatura argentina dentro del contexto latinoamericano? Porque tiene también sus particularidades. Algunos escritores de la literatura argentina tendieron a ser más europeos que latinoamericanos, o hay una literatura que no es tan regionalista como la de otros países. ¿Cómo la ubicás vos, que tenés un conocimiento tan vasto? Yo la considero, y no por quedar bien con ustedes, pero la considero que ustedes en la literatura, y en otras ciencias también son una especie de Grecia, ¿no? Una especie de Grecia o de Francia en la Europa occidental para América Latina. ¿Por qué? Tal vez por la razón que ustedes tuvieron mucha migración de Occidente, incluso de Oriente, ese crisol de razas que ustedes tienen. Entonces formaron una literatura conceptual, una literatura de vanguardia, de cruce de tradiciones. Y no se quedaron mucho en la tradición propia de un país. Tienen la gauchesca, obviamente, ¿no? Claro. Pero los otros países, creo que como los míos, sobre todo los andinos, nos quedamos mucho en lo nacional, que no está mal, pero muchas veces se cae en el chauvinismo, creo yo, es una opinión personal. Y la Argentina, en cambio, es una variedad. La otra vez escuché a la escritora chilena Cintia Rimsky, me parece, que vive acá. Sí, la hemos entrevistado acá. Exactamente, y que le decía
a Gin de Pomeraniec, que también estuvo Gin de Pomeraniec. Claro, que decía que, bueno, que ella, lo que le gusta de la Argentina es esa variedad, ¿no? Que no tiene en Chile. En Chile se cierra mucho a lo nacional, y eso pasa igual en Ecuador. No digo que esté mal, pero para mí, por ejemplo, Borges sería nuestro Sócrates en regional, para mí, ¿no? Yo creo que sí. Estamos hablando con Andrés Lazo Ruales, que está presentando Lo Posible Anterior, editado por Cracap. Él es de Ecuador. ¿Sos profesor universitario? Sí, tuve la experiencia en mi país de trabajar como docente universitario en la Universidad de las Américas. Sí, después de que regresé del Ecuador entre el 2019 hasta el 2025. Y ahora estoy acá, bueno, ahora me estoy acomodando por acá. Hacías antes mención a la disputa epistolar entre Alberdi y Sarmiento, ¿no? En una más de las grietas argentinas. Más allá del enfoque que vos le diste, que el que tiene realmente relevancia en tu novela es Alberdi. Sarmiento está mencionado, pero no es tan personaje. ¿Vos dónde te ubicás en esa disputa entre los dos? ¿Cómo te acomodabas? ¿Qué veías de uno y otro? Quizás no te posicionabas en ninguno. ¿Cómo te sonó? No, yo creo que los dos fueron fundamentales, ¿no? Obviamente Sarmiento es muy vehemente, muy violento, ¿no? O sea, digo, al momento de responder. Alberdi lo veo más cerebral. Bueno, me veo un poco más como Juan Bautista Alberdi, un poco más sosegado, no tan vehemente, ¿no? Pero no quiere decir que el uno está mal o el uno está bien. A mí me parece fabuloso que ustedes hayan tenido esa disputa epistolar históricamente, ¿no? Y un presidente como Sarmiento es un lujo para mí, ¿no? Obviamente que hay gente que lo discute, pero yo creo que Sarmiento es... Y Alberdi, bueno, no sé si le daba el carácter a Alberdi ser presidente o ser un líder, pero como cerebro fundamental, ¿no? Obviamente con sus cosas erróneas y con sus falencias y virtudes, se puede decir, ¿no? Nadie es perfecto. El personaje Plaza recorre Buenos Aires, disfruta Buenos Aires, la describe muy, muy minuciosamente. Contanos por qué lo hiciste. Bueno, esa puede ser que lo traslado a una experiencia personal. Siempre me iba a los cafés notables y ahí anotaba. Y bueno, muy, muy amante de la literatura epistolar y de los diarios de Piglia. Y también viene una influencia de cuando yo leí Respiración Artificial, me quebró la cabeza. Entonces yo creo que quise hacer una especie... es una especie, a ver, de Frankenstein de respiración artificial. Sí, claro, claramente. Claro. Sí. Entonces quise recorrer, tal vez, no es que quise ser Piglia, pero sí, es una especie de, claro, en este sentido un extranjero, ¿no? Que se va dando cuenta, que observa. Y me salió bien en el sentido que esto es antes de pandemia, ¿no? Claro. Que ahora cambió todo. Claro. Es como la descripción de una ciudad que se modificó muchísimo. Y esto lo dijo Guzmán en la presentación de tu libro. Sí. Que lo retrotraía a una Buenos Aires que no sé si ya no es, pero no es del todo así. Exactamente, sí, cambió todo. Yo llegué en febrero y veo que cambió muchísimo esa que yo describo de los cafés, ese recorrido. Cambió mucho. Sin embargo, uno de los capítulos comienza cuando Plaza salió de Puan y decidió ir al barrio de Boedo, al Margot, un café histórico. Salto de párrafo, y dice: cuando Plaza ingresó al local, de inmediato su mente se trasladó a los albores del siglo XX. Las sillas eran todas de madera, con tonalidad cobriza, al igual que las mesas cuadradas, que tenían como soporte un tubo de metal plateado. En la barra existían 4 estantes grandes donde se veía un sinnúmero de sifones de vidrio, insano, vinos. Y después habla, este párrafo que sigue, hablando del Café Margot, un lugar histórico, uno de los cafés notables de la ciudad de Buenos Aires. Dice que Plaza había leído en un artículo que en los años 40 doña María y don Gavino Torres fueron inventores de la receta del sándwich de pavita al escabeche, habían compartido este secreto con los dueños de aquel café. Como esto es el tenedor de libros y nos gusta mezclar la gastronomía y la literatura, nos llevó a nosotros al Café Margot. Ah, mirá vos, para escuchar, para hablar de
de este sándwich de pavita al escabeche. Así que vamos a escuchar a Pablo Durán, el encargado del Café Margot, hablando de dónde viene este sándwich de pavita. Doña María cocinaba muy bien. En general, en los años 50 se comía mucho escabeche en esa época. Y Doña María empieza a hacer con las patas de pavo un escabeche. Entonces empiezan a hacer un sándwich que no era el blanco de pavita, era un sándwich que tenía la pavita en escabeche y arriba unas tiritas de blanco, que fue un furor. Se empezó el de boca en boca, estamos hablando de los años 50, fines de los 50, años 60, 70, hasta principios de los 80, pero toda la década del 60 y del 70 había cola para ir a comer esos sándwiches ahí. La gente salía del cine y hacía cola para ir a comer el sándwich de pavita. Y todo el mundo hablaba del sándwich de pavita del Trianón. Ellos le habían puesto Trianón cuando compraron ahí la esquina. Y nada, iba Bonavena, fue Gatica, fue el general Perón a comerlo. Cuenta una historia que él iba por Avenida Independencia y la hizo de inaugurar un barrio y hizo desviar la comitiva, paró y se comió un sándwich de pavita. Dan ganas de probar el sándwich de pavita de Margot. Y Pablo Durán mismo nos sigue contando un poco de la historia del Café Margot, al que llegamos, lo conocemos porque es un clásico, porque es un café notable, pero también volvimos a llegar a través del relato de Andrés Lazo Ruales, nuestro invitado de hoy, en su novela Lo posible anterior. Mi papá, cuando vino de España, tenía con el hermano un reparto de hielo. Él era chico y trabajaba con el hermano un reparto de hielo. El reparto de hielo terminaba en la esquina del Trianón, en Boedo y San Ignacio. Esta gente, los Torres, eran clientes de mi papá y del hermano. Y doña María le tenía mucho cariño a mi papá. Y muchos años después, ya doña María era grande, mi papá la seguía viendo y ella le dio la receta del sándwich de pavita. Ellos después, en un momento, se fueron con el negocio a mitad de cuadra y no les empezó a ir muy bien. Después volvieron a Boedo ya con el socio, pero ellos ya eran muy grandes, ya no estaban en el negocio. Y nosotros, cuando pudimos comprar la esquina y armar el Café Margot, volvimos con la tradición del sándwich de pavita con la receta original de doña María. Es Pablo Durán, el dueño actual, de allá hace varios años, de su familia, del Café Margot, por el que nos iba trasladando plaza el personaje de Andrés Lazo Ruales en Lo posible anterior. Y estaba pensando que en Lo posible anterior también aparece el bar Los Galgos, que hace poco estuvimos acá entrevistando al dueño. Claro que sí. Te quería preguntar, siguiendo en el plano gastronómico, si se quiere, en Ecuador, vos sos de Quito. ¿Cómo es la cultura? No sé si la cultura gastronómica. Primero te quería preguntar por la de bares, ¿no? Mucha gente de afuera, incluso de otros lugares de la Argentina, dice que es notable lo que pasa con los bares de Buenos Aires. No solo por la variedad que hay, sino porque los porteños lo toman como lugar de encuentro, que no hay tanto reuniones en las casas como en bares. Un escritor decía, no sé, Martín Coan te cita en el bar de abajo de la casa de él, no en la casa de él. Que esto por ahí no es tan común en otras provincias argentinas, y no sé cómo es en Quito, cómo es en Ecuador, ¿qué ocurre con esto? Bueno, en Quito no tiene esa costumbre, hay más restaurantes, tal vez ahora, actualmente, tenemos un centro histórico muy, muy grande y muy conocido, que les recomiendo, para mí, el mejor colonial andino, y ahí han tomado, tal vez, no sé si de Argentina, realizar esos cafés restaurantes donde la gente se reúne, ese tipo de bodegones, ahora actualmente, con el turismo, porque va mucho gringo, mucho yanqui, mucho europeo, entonces actualmente, pero en realidad es más de restaurantes, más, claro, no de tanto café. Yo recuerdo que en algún momento por periodismo deportivo estuve en Guayaquil cubriéndolo, y no sé si por una cuestión cambiaria o qué, me resultaban muy baratos los camarones y langostinos. Estaba todo el día comiendo cócteles de camarones y langostinos. Es que la playa está ahí, cerca. Claro. Bueno, pero acá también tenemos una costa muy amplia, pero siempre digo lo mismo en el plano gastronómico, que no hay tanta cultura de la variedad de pescados y de mariscos, o suelen ser caros.
Claro, bueno, no tengo la suerte de conocer Mar del Plata, pero por ejemplo, allá en las costas del Pacífico hay mucho camarón, mucho pescado. Claro, sí. claro. Por ejemplo, los argentinos van mucho a montañita, a surfear. Y ahí hay bastantísima. Incluso tiburón, un poco más allá. Los chinos vienen a cazar tiburón. Qué riquísimo, en Galápagos. tiburones. Claro. Sí. Es una carne. Andrés, ¿y cómo sigue este derrotero tuyo? ¿Te quedás en Buenos Aires? ¿Vas y volvés? ¿Cómo te sorprende En realidad ahora? quiero quedarme en Buenos Aires porque estoy haciendo un ensayo sobre la ciudad ausente de Piglia. Y ese quiero que sea mi siguiente libro, mi segundo en realidad. Y estoy en eso, veamos cómo se acomodan las cosas. Si tengo que regresar, bueno, regresaré. Pero estoy en eso, estoy en eso. Estoy recién en febrero, vine acá, sigo promocionando el libro, pero bueno, yo creo que mi segunda novela va a ser, mi segundo libro sería este ensayo sobre la ciudad ausente. Sería La forma de Piglia, ¿no? Que Piglia tiene muchos libros, tiene muchos autores y autoras que trabajan sobre él, pero como me marcó, me parece que va por ahí. Estoy también con una ficción, pero bueno, eso está un poco... Más allá de la lectura de Piglia, sos, digamos, un tipo que investiga, ve el material que hay audiovisual sobre Piglia. Bueno, Andrés Di Tella hizo una película sobre Piglia, ya cuando empezaba a manifestarse la enfermedad que tuvo. ¿Cómo investigas para tus libros? Digo, estás lleno... Tu libro, Lo posible anterior, está lleno de datos. Es un libro cargado de datos, tanto culturales como de ciudad, ¿no? Sí, totalmente, sí. Yo me baso en los textos y también, obvio, no puedo escapar de los videos del YouTube, las clases de Piglia en la televisión pública, el documental de Andrés. Sí, es imposible escapar del video ahora, así que todo registro es válido para la construcción de un libro, ¿no? Ahora estoy en un libro que, a ver, yo me siento más ensayista. Para mí narrar este libro fue súper fuerte, 5 años duré. Entonces, ahora estoy haciendo un ensayo que es un poco más tranquilo, pero es un ensayo más como profesor, como llevando, ¿no? No tan académico. Incluso en este libro se combina la ficción con algo ensayístico, ¿no? Claro, hay como tengo una mixtura. Esa mixtura, tengo esa pata de ensayista, de profesor, de explicar, ¿no? Muchas veces mis editoras me decían, para narrar, no expliques. Claro. Uno tiene esa muletilla, ¿no? Claro, porque hay cartas acá, textos históricos, ensayos, ¿no? En realidad les voy a ser sincero, es mi literatura referencial como autor, ¿no? Yo les voy a decir, quedé como desnudo, quedé vacío y ahora es otra. Si hago otra ficción tiene que ser diferente, obviamente, ¿no? Y ojalá que sea del mismo valor o bueno, lo que me salga. ¿Por qué Piglia? No sé, Piglia me llegó antes de venir acá, cuando trabajaba de cronista, creo que tuve que hacer alguna reseña y ahí encontré Prisión Perpetua. Y me comenzó a llamar la atención y me identifiqué tal vez por esta cuestión de ser profesor, ensayista y de que Piglia cruza, ¿no? Ustedes tienen otro que es César Aira, ¿no? Que es diferente, ¿no? Yo a César Aira lo admiro muchísimo también porque creo que es más como un artista y a Piglia le veo como un maestro, ¿no? Un crítico. Entonces más por eso, porque me gusta ser crítico, me gusta leer y hacer una crítica, me gusta. Va por ahí. A César Aira podrías intentar entrevistarlo, porque no da notas con periodistas argentinos, pero sí con periodistas no argentinos, así que... Sí, pero me da un poco de miedo, ¿viste? No sé. Bueno, no. Tenés que buscarlo ahí por el Varela Varelita. Tengo un gran amigo, Diego Cano, no sé si lo conocen, él es experto de Aira y bueno, ahí él me ha charlado bastante sobre los libros y no he leído mucho, obviamente, no soy experto, pero... Escribiste también sobre Wilcock. Wilcock, no sé si fue Chitarroni el que te acercó a Wilcock. Sí, Chitarroni. Es como un escritor fuera de norma, digamos. Bueno, también Macedonio Fernández. Vanguardista, claro, sí. En realidad, Luis y los dos Luis, ¿no? Chitarroni y Guzmán fueron los que me hablaron de la vieja guardia, ¿no? De esa década del 40. Claro.
Y vos viviste en Brasil también. ¿Te pasó lo mismo con la cultura brasileña? ¿Hiciste algo similar a esta absorción que haces de la cultura argentina? Es interesante, es que yo viví en Porto Alegre y Río Grande do Sul, que son parecidos a ustedes. Claro, Los gaúchos quieren ser argentinos, uruguayos, hablan portugués. La cultura es igual, toman mate, bueno, allá hablan como el churrasco, el asado. Pero sí, tengo en Brasil mucho agradecimiento, pero no es tanto como lo argentino. Yo lo que me pasó en Porto Alegre es que descubrí la cultura gaucha, se puede decir, me llamó mucho la atención. Siempre vine al sur, ¿no? No sé, me encanté por acá. ¿Y la gauchesca argentina te interesa, digamos, como género? Toda la literatura argentina me interesa. Y sí, la gauchesca he leído el Martín Fierro, Emma la cautiva de Aira. Por ahí tiene algo Saer, también Saer. Y el mismo Piglia tiene algo. Sí, voy. Sí, toda la literatura. Se podría decir que soy un admirador fanático de la literatura argentina, no experto, porque creo para eso hay que estudiar, investigar, pero creo que sí va. Una referencia esos 5 años viviste en la Argentina, sí. 5 años en Buenos Aires. Sí. Digo, ¿esos 5 años estuvieron vinculados con el estudio de la literatura argentina, con el estudio de la ciudad? Bueno, yo hacía una maestría en políticas ambientales y territoriales, pero yo siempre me leía historia y literatura. O sea, como lector, sí, siempre tuve eso, ¿no? Bueno, ya tenía el bagaje de mi país, venía leyendo los clásicos o los más conocidos en Ecuador, como Cortázar, Sarmiento, Pizarnik también se lee bastante, pero acá ya conocí otros, ¿no? Acá, por ejemplo, Wilcock no lo conocía, o Saer. Te cruzas aquí con un argentino y que te pregunta cómo es Ecuador. Si voy a Ecuador, ¿con qué me voy a encontrar? Si después volvés a tu Quito y te preguntan cómo es Argentina o Buenos Aires, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué les respondes a cada uno? Yo creo que van a Ecuador, se van a encontrar con un país muy amable, muy... ¿Cómo se puede decir? Muy receptivo, ¿sí? Somos muy receptivos con los extranjeros, somos personas que nos gusta la sociabilidad, somos muy alegres, eso, en Ecuador. Cuando voy de Ecuador a la Argentina, les digo, tienen que... Allá en Argentina, lo bueno y lo que nosotros tenemos que poner de referencia es que hay que prepararse, hay que leer. Acá es impresionante, uno habla con todas las personas y la educación es muy alta. Pero eso es un problema, latinoamericano, que de la educación pública, que en algunos países fue muy floja. Acá ustedes han tenido una educación pública muy, muy buena y yo valoro mucho acá la educación y ese deseo de la Argentina salir adelante, de conocer, ¿no? En cualquier arista que se encuentre. Si soy músico, leo todo lo que es música y voy al frente. Entonces yo lo que valoraría de Argentina es esas ganas de aprender, de conocer, de educarse. Más allá del plano literario, por ejemplo, el teatro que se hace tanto en la ciudad de Buenos Aires, hay tanto teatro independiente, ¿eso te atrajo, digamos? También, claro, sí, he ido al teatro, he ido al tango, ahí está también una mención a la catedral, sí. Sí, el tango. Obviamente no soy un experto en el tango, pero sí, escuché con mi abuelo, lo escuché bastante. El rock argentino, el fútbol. O sea, en el libro también está usado, bueno, giros idiomáticos argentinos, el lunfardo. Es muy notable eso. Como te enganchás, digo, pones Bondi. Claro, lo que pasa es que sí, es una especie de apropiación este libro, ¿no? Claro. De la cultura, es apropiación de la tradición, ¿no? Y va por ahí, el personaje no es que quiere ser argentino, pero es un admirador de la cultura argentina y tiene que apropiarse en una manera, ¿no? Y cuando uno está acá en Buenos Aires, yo tengo que apropiarme, no puedo ser, digamos, yo podría ser colombiano y no puedo ser colombiano. Puedo ser colombiano, puedo ser ecuatoriano, pero hay que apropiarse de la cultura donde uno reside, donde uno vive. Eso en cualquier parte del mundo. Eso les pasa a ustedes en Francia. Pasó a Cortázar. Cortázar cuando hablaba ya el viejo con el tono francés, acuérdense. Sí. Y no es que estaba mal, maravilloso. La rayuela de Cortázar es como un escritor francés.
Esto que mencionabas sobre Ecuador y la forma de ser de la gente, yo, como dije recién, solo estuve en Guayaquil y pocos días, pero me sorprendió el buen recibimiento que será un argentino, que existe determinado o prejuicio o, como muchos prejuicios, realidad de, bueno, que el argentino o sobre todo el porteño, que es pedante, petulante, y sin embargo en Ecuador no había esa, o por lo menos con la gente, los periodistas que yo traté, los colegas, no estaba esa idea, y en ese caso y en ese momento había admiración por el fútbol argentino, porque se estaba por hacer la Copa América en Ecuador en 1993. Claro. Argentina venía de ganar la del 91, y me acuerdo que querían los colegas periodistas deportivos ecuatorianos que ganara Argentina. Bueno, Ecuador en primer lugar, que ahora tiene muy buen fútbol, y la Argentina, que la terminó ganando ahí en Ecuador. Así que bueno, esto doy fe de esta buena relación, digamos, con sí, de los a ver, ecuatorianos nosotros con somos Argentina. muy futboleros y los mejores jugadores que marcaron historia en nuestro fútbol han sido argentinos y uruguayos, bastantes Claro. uruguayos y argentinos, sí. Por ejemplo, está Ángel Lisiardi, no sé si le conocían acá. Hubo algunos famosos que ahora no recuerdo, pero... Y bueno, ahora está Becasese, que es un técnico joven. Claro. Quinteros, el de Vélez, también pasó por ahí. Sí. Tenemos mucha admiración al fútbol argentino. Sí, total. En algún momento dijiste que te desilusionaste del periodismo, no entendí si es la escritura periodística con sus limitaciones o del ejercicio del periodismo. ¿Cuál fue el vínculo que tuviste con el periodismo? Digo tuviste porque vos dijiste que lo dabas por terminado. Claro, lo dije que le daba por terminado, pero bueno, nunca uno cierra la puerta. No, más que todo es el tiempo actual del periodismo, ¿no? De que ahora hay mucha información en la red y pasó a ser otra cosa, ¿no? Creo yo, que es difícil. No solo en Argentina, no solo en Ecuador, ser periodista es re complicado. Pasó a ser muy, ¿cómo puedo decir? No sé, muy ninguneado el periodismo. Porque ahora, a ver, cualquier persona tiene un aparato e informa, esto está pasando en Irán, qué sé yo, no está pasando en Argentina. Entonces, pasó a ser muy a segundo plano. Y el periodista de investigación también no puede salir porque es muy difícil, ¿no? Vivir del periodismo de investigación, de un libro o de un documental. Pero me parece que a mí el periodismo sí, me desilusioné por el tiempo actual, pero me sirvió para encontrar mi verdadero amor, el ensayo y la literatura, mis verdaderos amores. Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo, Andrés Lazo Ruales. Recomendamos la lectura de Lo Posible Anterior, Ustedes, muchas gracias. editado por Crack-Up. Muchísimas gracias. A ustedes, Martín, Miguel. Bienvenido Muchas gracias. al Tenedor de Libros. Gracias. Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros. Esto es El Tenedor de Libros, pasó recién Andrés Lazo Ruales, el autor ecuatoriano que un día nos acercó hace un tiempo esta novela. La leímos y decidimos compartir este rato muy ameno. Un aquí. día en el que teníamos de invitado a Andrés Ditela y Sí. también trajo un ejemplar de su novela para Andrés Ditela, así que... Exactamente. Y hablábamos antes estamos pasando de la literatura a la gastronomía y los mezclamos cuando podemos, como fue en el caso recién, cuando el libro de Lazo Ruales nos permitió indagar un poco la historia del Café Margot, un café notable en la ciudad de Buenos Aires. Y volvemos a la comida también. Esta vez para presentar a un cocinero que viene, bueno, de un país hermano, que no era importante gastronómicamente hasta hace unos años, a pesar de que es uno de los países más poblados del mundo, que es el Brasil. Brasil siempre tuvo una gastronomía bastante poco desarrollada en términos de excelencia culinaria. Pocos productos naturales muy ricos, muy deliciosos, pero no había una cultura de lo que se llama la restauración, los restaurantes, que de ahí viene la palabra. Y este señor, Alex Atala, que este mes estuvo cumpliendo 60 y pico de años, menos, cambió
absolutamente la cocina gastronómica, la cocina brasileña. Decíamos al comienzo del programa, es como o rey de la cocina. Es una mezcla de Pelé y Ronaldo y Vinicius de Moraes al mismo tiempo. Hace un montón de años abrió un restaurante que se llama DOM, que son las tres, una sigla, D-O-M, Deo Óptimo Máximo, en San Pablo. Y convirtió este restaurante, generó tal movimiento que convirtió a San Pablo en la ciudad más importante gastronómica casi de Latinoamérica, disputándole a Buenos Aires y a Lima ese cetro. Alex Atala era DJ, era un DJ punk que se fue a recorrer Europa a los 17 años. Estuvo tocando ahí, o como dicen, tocando dicen los DJs, poniendo discos, digo yo. En un momento se quiso quedar, un amigo lo hizo pintar casas, entonces trabajó como pintor de casas, y para conseguir algún laburo se metió en gastronomía. Siempre, y esto lo dicen todos los cocineros que pasan por acá, si vos querés viajar, lo único que te asegura en algún momento poder trabajar de algo en cualquier lugar del mundo es ser cocinero. Siempre hacen falta manos para cocinar y no tenés que tener una enorme experiencia previa o un enorme estudio. Podés trabajar de cocinero con algunos pequeños lineamientos. Así que, bueno, él se quedó bastante en Europa trabajando, pintando casas. Después empezó a trabajar en restaurantes. Enseguida se empezó a destacar. Entonces lo fueron llamando de un lugar al otro. Fue el primer cocinero latinoamericano en dar clases en Le Cordon Bleu, en París. Le Cordon Bleu es como, nuestro invitado hablaba de Grecia, bueno, claro, es como la escuela griega de la gastronomía francesa, ¿no? Es la escuela más importante del mundo en gastronomía. Sin embargo, Alex Atala tiene una obsesión con el Amazonas. Entonces, cuando él volvió a Brasil y abrió este lugar, DOM, enseguida empezó a llamar la atención, a tal punto que tiene 2 estrellas Michelin, que son como este símbolo de honor que se dan en todo el mundo. Pero él empezó a trabajar de una manera distinta, revalorizando los productos, no solo los productos locales, sino también el trabajo. Es un gran defensor del trabajo de los pequeños productores. Entonces, cuando uno piensa en Alex Atala, piensa por supuesto en un gran cocinero, pero en un gran defensor de la biodiversidad, de las economías sustentables regionales, y básicamente es un gran defensor de los derechos humanos de los trabajadores en todas las regiones de Brasil. Escuchamos, por ejemplo, Alex Atala siempre habla de las cosas que él aprende sobre el producto y que aprende de sus propios vendedores, de los proveedores que le hacen conocer algunos productos. Por ejemplo, tener los oídos del corazón abierto a todo. Tengo el mismo proveedor de pescado hace 15 años. Sí, importantísimo. Y estamos ahí charlando y me hablaba de las mollejas de la Lisa. Ese hombre que no conozco. El hombre, como no conoce, tiene que probar. Te juro, no son como mollejas de ganado, claro, pero son como mollejas de pollo. Son redondas un poco más grandes que una moneda, pero una textura, un sabor. Entonces sigues aprendiendo. Aprendo mucho con cocineros, aprendo mucho con científicos, pero la fuente de inspiración más grande que conozco, lo que donde más he aprendido en mi vida, es con pequeños productores, con indígenas, con el proveedor, la gente que tiene un contacto con el producto muy largo y conoce la naturaleza. Ahí de verdad aprendemos mucho. Alex Atala encontró todo lo que buscaba en el Amazonas, un paraíso inagotable de biodiversidad, desde hormigas a palmitos, pasando por la mandioca, carne de tortuga, o peces raros como el pirarucú amazónico o el bodó sin esqueleto. Él le dio visibilidad, como escuchábamos recién, a pequeños productores situados en plena selva. Él tiene una relación, ha desarrollado una relación y le dedica mucho tiempo a pensar el tema del Amazonas y la preservación de la naturaleza en el Amazonas. La conservación de Amazonas o de la naturaleza no es la protección del río, del mar o de la floresta, sí, es la protección del hombre que vive del mar, del río y de la floresta. La cadena de la comida y del alimento es una poderosa arma de soporte a la conservación del ambiente con beneficios sociales, ambientales, culturales.
no hay solo que sacar de Amazonas o sacar de nuestros idiomas, hay que darle de vuelta. Claro. Entonces eso es uno de los sueños o una de las inspiraciones más grandes. Sacar no, cambiar. Desiertos verdes, esto es lo que más le teme Alex Atala, que son su peor pesadilla. Son desiertos verdes que no se encuentran en ningún otro lado, sino en Brasil y específicamente en el Amazonas. Y no hablamos de desierto verde, pensamos en la selva tropical, que parecería una gran alfombra muy deseable de naturaleza, sino, según sus palabras, son campos de soja, cereales y arroz, que esterilizan zonas enteras hasta que ya nada puede vivir en ellas. Ningún canto de pájaro, ningún zumbido de insecto, nada. Todo eso está muerto ahí. Alex Atala creó además un instituto, el Instituto ATA, donde se investigan soluciones de sustentabilidad para toda la cadena gastronómica, para que los productores, los cocineros, todos aprendan de qué manera poder ejercer una profesión, pero al mismo tiempo cuidar el ambiente y no fagocitarlo y no destruirlo para poder conseguir un plato de comida rica. También tiene algunas reflexiones Alex Atala, este gran cocinero brasileño, sobre la cocina sudamericana. Francia, España, Japón, Italia, no se pelean entre ellos. Esa es la primera cosa. Se complementan. Y son referentes gastronómicos no porque tienen un buen cocinero, sino porque tienen buenos productos y muchos buenos cocineros. Sudamérica tiene que entender muy bien esto. Tenemos ingredientes increíbles. Y para que nadie lo dude, increíble. Y tenemos muchos cocineros. Al partir del momento que empezamos a hablar, no de mí, pero de nosotros, hay cambios grandes. Sí. Este es Alex Atala, que además en algún momento, hace varios años, hizo un proyecto que luego se quiso imitar aquí también, de trabajar en villas, en favelas, para incorporar conocimiento gastronómico en aquellos habitantes de las favelas. Es un personaje extraordinario. Tiene una parte, obviamente, que llama la atención, que son las luces de la gastronomía de lujo, pero realmente es un personaje espectacular y es un tipo además muy amable en el trato, es un tipo muy llano, al que deberíamos escuchar un poco más. En esto los invito, por supuesto, hay muchos programas de televisión en el que él ha estado en los comienzos del canal El Gourmet, ha hecho un pasaje por aquí y ha grabado programas, eso sí, ya nos encuentran. Hay hasta líneas de cacerolas y ollas con su nombre. O sea, por un lado está el glamour y por el otro lado un tipo que labura todos los días para mejorar una actividad. Realmente queríamos que conocieran a Alex Atala y cuando escuchen ese nombre presten atención. Va a ser un aporte del Tenedor de Libros. El Tenedor de Libros, un programa donde se siente y se comparte. Últimos minutos del Tenedor de Libros de hoy, que hemos tenido de todo, pero ¿saben qué? Seguimos teniendo de todo y muy interesante. Exacto, vamos a hablar de otro gran escritor argentino. Al comienzo hablamos de Marechal, en este caso de Juan L. Ortiz. Nació el mismo día que Marechal, pero 4 años antes, o sea, el 11 de junio de 1896, Juan L., en Puerto Ruiz, Entre Ríos, un pueblo que tiene actualmente 300 habitantes, no más que eso. Murió en Paraná el 2 de septiembre del 78. Según Saer, fue el más grande de los poetas argentinos. El L es por Laurentino, en algún momento lo empezaron a llamar Juan L. Vivió en Villaguay, en Gualeguay, en distintos lugares, en Entre Ríos. Hizo un breve paso por Buenos Aires. Acá se hizo amigo de Salvadora Medina Honrubia, que fue una anarquista argentina, esposa de Natalio Botana, que dirigió en algún momento el diario de Crítica, el diario fundado por Natalio Botana. Vamos a escuchar la voz de Juan L. Ortiz, un tipo que hacía una poesía, una musicalidad increíble, muy vinculada con la naturaleza y que tenía una forma de ser bastante tranquila, relajada, era como una especie de monje. Pero vamos a escuchar unos segunditos de su voz. Rosa y dorada la ribera rosa y dorada. Febrero, y ya estás, belleza última en el cielo y el agua. Etérea, pero ya estás, vapor flotante de un sueño que parece de flor y es de un lúcido pensamiento.
que se busca y se suspende mientras el cielo es un ardor sensible. Por los caminos pálidos entre la hierba oscura, el alma es un olvido hacia una orilla eterna. Bueno, como decíamos, la geografía, el territorio, la naturaleza, el río, los árboles, las inundaciones, los cambios climáticos, todos esos fenómenos naturales estaban en su literatura. Me encanta cuando traes estas voces que muchos de nosotros no conocemos. El recitado propio de la poesía, sobre todo, te hace pensar en la musicalidad interna. Es como así le suena al autor mientras escribía estos poemas. Es un énfasis totalmente distinto, es el énfasis justamente de él, ¿no? Voy a mencionar como dato llamativo que su poema El Gualeguay tiene 2.639 versos. Ese es el poema más largo que tiene él. También narración del paisaje. Vamos a escuchar, él estuvo influido también por escritores extranjeros como Paul Eluard, Ezra Pound. Pero vamos a escuchar ahora a Mirta Busnelli recitando un poema hermoso de Juan L. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas. Pero no podía. Regresaba. ¿Era yo la que regresaba? En la angustia vaga de sentirme sola entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí, con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Bueno, hermosa lectura también de un poema de Juan L. Vamos a decir para terminar que Juan L. Ortiz, el trabajo que hizo en Entre Ríos, en su provincia, fue de empleado del registro civil, un tipo modesto, vivía con total modestia y solo se dedicaba a su mundo, que era la naturaleza y escribir. Saer, que era un admirador de él, lo visitaba desde Santa Fe, se iba hasta Entre Ríos con otros escritores, entre ellos Carlos Cataña, que es un escritor poco conocido, muy admirado por mí, y ya voy a hablar sobre él, que es escritor santafesino. Por el tenedor de libros de hoy pasó Leopoldo Marechal, pasó Anthony Bourdain, pasó Santi Giorgini, pasó la voz de Héctor Tizón, aprendimos cosas como sobre qué son los tamales. Estuvo el escritor ecuatoriano Andrés Lazo Ruales y también conocimos ahí de manera colateral cómo es el famoso sándwich de pavita al escabeche del café de Margot. Conocimos a Alex Atala, el gran cocinero brasileño, y su lucha por los derechos humanos y por los derechos de los trabajadores y la manutención del Amazonas. Y cerramos con Juan L. Ortiz. Así que me parece que nos podemos ir bastante contentos. Tranquilo. Claro que sí. ¿Por qué? Y contentos porque además estuvimos saliendo de manera impecable de la mano de Guille Campos. Guillermo, gracias. Con Perla Damuri sentada aquí a nuestra mesa, con Marcia Moroni en nuestras redes, con el equipo de la radio, de AM 1270, de las redes sociales de la radio, con las producciones especiales de Natalia Marino y Cecilia Claps en la producción, aquí la coordinación del aire. Estamos todos muy contentos, se fue armando un equipo muy lindo, realmente que nos hace muy buen equipo, venir con muchísimas ganas. Dream Team. Nos pueden seguir en nuestras redes, pueden escuchar después este programa, próximamente está en Spotify, está en YouTube. Por si le quedó algo o lo quieren recomendar, aquí estamos nosotros. Somos El Tenedor de Libros con Miguel Frías, quien les habla Martín Teitelbaum. Nos gusta la gastronomía, nos gusta la literatura, nos gusta el teatro y nos gusta compartirlo con ustedes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias.